El niño que aceptó el reto del espejo. En una pequeña ciudad existía una antigua escuela con una leyenda que se pasaba de generación en generación. En el baño del tercer piso había un espejo que, según se decía, estaba maldito. Cualquiera que aceptara el reto de mirarse en él a la medianoche y recitar una frase específica vería su peor miedo hecho realidad. Un día, Marcos, un niño curioso y valiente, escuchó la historia de sus compañeros y, decidido a demostrar que no tenía miedo, aceptó el reto. Esa noche, en lugar de irse a dormir, Marcos esperó hasta que sus padres se acostaron. Con sigilo se levantó de su cama y se dirigió a la escuela. Entró por una ventana rota que siempre quedaba abierta y subió hasta el tercer piso, donde el aire era más frío y denso. Frente al espejo, Marcos encendió una vela y se miró en su reflejo. Sus manos temblaban ligeramente, pero él estaba decidido. Mirando fijamente sus propios ojos, recitó la frase que sus compañeros le habían dicho. Espejo del miedo, muestra lo que debo temer. Al principio, nada ocurrió, pero entonces el reflejo de Marcos comenzó a distorsionarse. Su rostro se alargó y sus ojos se volvieron oscuros como la noche. De repente, la imagen en el espejo mostró una figura sombría, una versión oscura de sí mismo que sonreía malévolamente. El miedo comenzó a invadir a Marcos, pero no podía apartar la vista. De pronto la figura salió del espejo, convirtiéndose en una entidad corpórea que se abalanzó sobre él. Marcos sintió un frío helado atravesar su cuerpo antes de desmayarse. A la mañana siguiente sus padres encontraron a Marcos en su cama, aparentemente ileso, pero algo había cambiado en él. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora eran apagados y vacíos. Ya no hablaba, no reía, no mostraba ninguna emoción. Sus padres, preocupados, lo llevaron a médicos y psicólogos, pero nadie pudo explicar su condición. Una noche, mientras su madre lo observaba dormir, vio algo que la llenó de terror. En la oscuridad de su habitación, la sombra de Marcos no seguía el movimiento de su cuerpo. En cambio, la sombra sonreía con una malicia que hizo que su madre retrocediera horrorizada. La figura oscura del espejo había tomado el control. Desde entonces, el comportamiento de Marcos se volvió más extraño. Desaparecía durante horas solo para ser encontrado en el lugar donde había aceptado el reto, mirando fijamente al espejo, susurrando palabras incomprensibles. Un día, Marcos desapareció por completo. Sus padres lo buscaron desesperadamente, pero no encontraron rastro alguno. En la escuela, los estudiantes comenzaron a notar que el reflejo en el espejo del tercer piso parecía tener una vida propia. Una figura oscura podía verse a veces observándolos con ojos llenos de malevolencia. La leyenda del espejo maldito continuó y el terror de lo sucedido con Marcos se convirtió en una advertencia para todos los niños. Nunca acepten el reto del espejo o su peor miedo podría devorarlos.